Doña Lucía. Me alegro de que lo sepa, pero para más de uno que seguramente no lo haya oído nunca, dar pintacoda es dar una voltereta, volcar o hacer una pirueta. Y le pregunto si sabe usted lo que es dar pintacoda, porque eso es exactamente lo que va a pasar este invierno en la carretera autonómica A136, que da acceso a uno de los mayores centros invernales del territorio nacional, que es la estación de esquí de Aramón-Formigal-Panticosa. Una carretera que se encuentra en unas condiciones deplorables y, sobre todo, a partir del kilómetro 16 y hasta la frontera del Portalet. La A136, como bien sabe, es una carretera autonómica, una carretera que depende del Gobierno de Aragón y por la que transitan durante el invierno miles de turistas y esquiadores. Pues bien, esa carretera, como le digo, está en unas condiciones horribles, con graves desniveles y con muchos cambios de rasante que ponen en riesgo la vida de los que circulamos por ellas, sobre todo, además, en invierno, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas o cuando las condiciones meteorológicas son más adversas. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que para que esa carretera esté limpia, su departamento, el personal de su departamento, realiza una extraordinaria labor de limpieza durante todo el invierno. Una labor que este invierno se va a ver dificultada y, en muchos casos, incluso imposibilitada por el estado de ese firme. Hay en estos momentos algunos puntos de la carretera en los que la cuña ni siquiera va a poder pasar porque es imposible que pase con esos cambios de rasante y con esos desniveles que hay ahora. Con lo cual van a estar en riesgo este invierno no solamente los turistas, sino también los operarios de limpieza y los residentes de la zona. Señor Soro, si no arreglan la 136 antes de que empiece la temporada de esquí, vamos a tener unos problemas enormes y, por desgracia, y lo peor de todo, muchos accidentes de tráfico. Quiero poner en valor el trabajo que realiza el personal de su departamento de carreteras, que se la va a tener que jugar todos los días para dejar esa carretera en las mejores condiciones posibles dentro del mal estado de que se encuentra, para que los demás circulemos con una mínima seguridad. Y usted, señor consejero, será el único responsable y por eso le pedimos que acometa de manera urgente y antes de que empiece la temporada de esquí las mejoras necesarias para evitar, en la medida de lo posible, lo que es previsible y ya le estamos anunciando. Nada más y muchas gracias.